Continuamos con esta entrevista con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Es un doctrinario, un académico, una persona, pues ha sido juez, abogado de los tribunales del país. Doctor, el asunto, entonces, los organismos internacionales. Y además, yo digo una cosa. Lo bien que usted se siente, que yo me siento cuando uno invita a una persona a su casa. Pero el que va a la casa de uno lo primero que tiene que hacer es respetarlo, ¿verdad que sí? Yo todavía no asimilo estas invitaciones que hace el gobierno dominicano, que hace el Estado dominicano a través del gobierno, de una entidad que claramente ha manifestado un desprecio hasta por nuestra soberanía, porque bueno, desconoce una sentencia, desconoce una ley, desconoce una constitución y todo. Nunca esta gente como que van a aceptarnos. ¿Por qué actuamos así? Mira, la explicación se sustenta, la que tengo, en base a la observación de los precedentes anteriores. Eso siempre va a acontecer cuando los liderazgos los liderazgos políticos o los que tienen autoridad temporal en sus manos, están más atentos al continuismo que a la visión histórica de su rol, de la trascendencia de sus actuaciones. Y República Dominicana siempre ha estado al salto de las sorpresas y conjuras de sus malos hijos. De hecho, las peores amenazas que se han cernido contra el Estado Dominicano han provenido de la amenaza interior, de los malos dominicanos. Ejemplo, durante el siglo XIX, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que se produjeron para el inicio de la aventura independentista? Los trinitarios tenían paralelo a ellos, otro grupo de dominicanos que propugnaban por la separación de Haití, no por la independencia. Exacto. Y bajo el protectorado francés. Y tiene que darse la alianza febrerista, atención, luego que producto de la muerte de Boyer, se produce el retorno de Matías Ramón Mella. Eso hay una documentación histórica abundantísima. Y es esta alianza febrerista la que se adelanta a los planes de los afrancesados y produce el grito de independencia con el trabucazo de Mella en la Puerta de la Misericordia. Es decir, desencadenan, precipitan los acontecimientos y ya ante los hechos consumados de la toma del control de estos batallones y de estas guarniciones, entonces ya la situación es irreversible. Sí, y luego el grupo de los afrancesados queda relegado y, bueno, no queda de otra más que arrimar el hombro, pues estamos en guerra. Sin embargo, este laborantismo, este activismo, con otros propósitos, continúa durante la Primera República. Claro. Y Buenaventura Báez estuvo constantemente, hay una documentación histórica, eso es materia ya muy sabida, a ver, que no tiene tampoco refutación, claro, ni puesta en dudas, acerca de cómo esto se produjo. Buenaventura Báez, de hecho, hizo todo lo posible luego que el tema francés no tuvo oportunidad, entonces dirigir la mirada hacia el norte. Hacia el norte, sí. De hecho, él le planteó al gobierno de Ulises Grant la entrega completa de la isla, la media isla, es decir, que nos convirtiésemos en territorio norteamericano. Claro. Y el papel jugado por Wells, bueno, hay una avenida en la San Domingo, claro, es la que termina evitando las circunstancias, claro, pero las conspiraciones fueron internas. Durante el gobierno de Ulises Heró, las dictaduras de Ulises Heró. Y el propio Santana no era un hombre que creía tanto, claro, en el destino de República Dominicana como Estado soberano. Con Santana acontecen dos cosas. La independencia es una aventura personal también para él, porque, sí, y eso, bueno, la personalidad de Santana confirma, él es un hombre autoritario, un hombre imponente, sí, es un hombre a quien
cuando el general Juan Pablo Duarte es enviado y se encuentran en Asua, y Duarte termina, para no producir una fractura, termina retirándose y dejando el mando, pero a él lo envían a relevarlo a Santana. Esa es la realidad. Es una aventura en la que la búsqueda del interés particular del caudillo prima sobre la visión de Estado. Eso es lo que está pasando. Y tanto así que termina anexionándonos a España. La excusa es porque él no tenía confianza de que luego de su desaparición, porque él estaba enfermo, claro, sufría de gota, estaba avejentado, Santana, pues él no tenía expectativas de que la independencia... Él no confiaba en que la soberanía se pudiese sostener, correcto, y entonces, bueno, busca la protección de la nación, de la madre patria. Pero en el cambio, él hace un intercambio por sinecuras y ventajas personales, incluyendo un marquesado. Un marquesado, así el marqués, de la carrera. Entonces, obviamente, él termina tan mal porque no queda bien ni con los españoles y obviamente para nosotros los dominicanos es un traidor. Eso es así. Porque para los españoles fue un problema. Claro. Es que la reina ha recibido, a cambio de muchísima plata, porque es que la aventura anexionista, santanista, le cuesta a España. Y lo que le ha dejado es un problema. No le sirvió ni a uno ni a otro. Ni a otro. El asunto es que República Dominicana recobra, España termina retirándose, fue un verdadero desastre el proyecto de anexión. Pero durante todo el periodo de la Segunda República tenemos también las mismas conspiraciones. Y en el caso de Ulises Heró, no solamente con el tema de hipotecar el país con los distintos empréstitos, tanto así que eso... Entrado el siglo XX, eso termina haciendo desaparecer la soberanía económica y luego la soberanía política. Así es. Y la venta incluso por partes de partes del país. Ya con Báez habíamos tenido el tema de la Bahía de Samaná. La Bahía de Samaná. Cuestión esta que continuó, sino que terminó vendiéndole por 400,000 pesos 5,000 kilómetros de territorio nacional a Haití, al presidente Salnave. Territorio que estaba incluido dentro del territorio nacional en el Tratado de Aranjuez. Sí. Es la línea divisoria desde la época de la colonia. Y es esto lo que finalmente Trujillo termina transando para lograr avenir a la parte haitiana, porque eso había quedado fuera del convenio de delimitación fronteriza del año 28 y que es concedido en el protocolo de fronteras del 36. Es decir, la secuencia es... Pero estamos viendo en todo esto el mismo hilo conductor, es decir, presidentes más empeñados en su continuidad que en una visión trascendente del Estado. Y estamos viendo que ese mismo riesgo acontece ahora. ¿Por qué se consiente en que organismos internacionales puedan, incluso desde el territorio dominicano, cuestionar la legitimidad de nuestras leyes, nuestro sistema jurídico interno en materia que son de la esfera estricta de la soberanía estatal y las atribuciones propias del Estado Dominicano, como la validez de una sentencia dada por el órgano constitucional correspondiente, que es el Tribunal Constitucional? ¿Por qué? Lo cierto es que si vamos a establecer paralelos, ¿qué tenemos en común con esos otros periodos históricos oscuros? Alto endeudamiento y el deseo de la continuidad. Para nadie es un secreto, del mismo modo también, que hay un escenario regional. Y República Dominicana ha sido elegida por una circunstancia geográfica como el lugar en donde deben descargarse las consecuencias de un Estado fallido. Dice un amigo nuestro, un Estado pivote. Así es, eso lo dice Pelegrín Castillo. Pelegrín Castillo. Y para que no llegue a sus fronteras esta migración, este desborde migratorio, pues obviamente que lo absorba República Dominicana y tratar de que el Estado Dominicano absorba esa población. Lo llaman una fusión por absorción, fusión de poblaciones. No la desaparición de los estados, porque Haití como entelequia jurídica es necesaria para seguir haciendo negocios. Además, para tenerla como fondo de comercio. Su fondo de comercio es una situación humanitaria de desastre permanente. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Pues tú le endosas el problema y tú tienes esto como moneda de cambio. Ya en el 93, 92, 93, 94, el país vivió una de las más graves amenazas en su historia,
cuando luego del derrocamiento de Aristide, de la salida de Aristide, Claro. perdón, del señor Duvalier en el Duval- 86, las dictaduras de Danfi, de Nancy. de Prosper Abril, la organización de elecciones en las que el candidato pro norteamericano, que es Marc Bazin, no gana, Sí. y triunfa un cura de izquierda que se llama Jean-Bertrand Aristide. Así. Gana encabezando una alianza de la familia Balaz. Sí, La así. familia Balaz, que era un partido con muchas organizaciones, y que es un candidato anti-norteamericano, que es a su vez derrocado por militares entrenados por la CIA, que son Raúl Cedras y su triunvirato militar. Y el triunfo en ese momento, en esa coyuntura, de Bill Clinton, que tiene un vínculo personal con Haití. Recuérdate que él fue en el devenir de su vida, él participó en la Alianza para el Cuerpo de Paz. Y él estuvo, y ahí es donde conoce a su mujer. Él y Hillary se conocen En Haití. en Haití, se casan en Haití, tienen su ceremonia de bodas, incluso ellos cuentan con fascinación que ellos recién casados fueron a una ceremonia vudú en la que fueron ungidos con sangre. Y entonces hay una fascinación, una vinculación de ese matrimonio. El mundo no lo entiende, eso se sabe después. Y entonces ellos, quieren meter sus manos en Haití, pero no que esté Aristide. Y hay una situación de amor-odio, y por eso la situación pretende endosar a la República Dominicana las consecuencias, y es cuando se produce, porque todos los ciclos electorales norteamericanos, los haitianos y los dominicanos van con meses de diferencia en los cuatrenios, y es cuando se le forza a la República Dominicana a que acepte una cantidad considerable de campamentos refugiados de haitianos, de más de 50,000 cada uno. ¿Te recuerdas de eso? Sí, sí. Eso fue en el 94. Sí. Sí, el presidente Balaguer. El presidente Balaguer se niega, y es cuando se arma todo el financiamiento de estas ONGs, de la participación ciudadana y aquellas denuncias de fraude y el recorte del mandato para evitar una crisis, porque no se reconocía las elecciones, eran reconocidas por partes. Por parte se reconoce. Sí, es en el contexto de forzar a la República Dominicana a absorber esto. Obviamente gana Leonel Fernández, porque con lo que no contaban era con la inteligencia y la experiencia de este viejo zorro, que le retrasa las elecciones 2 años al candidato que sí consiente en ello, en el establecimiento de esos campos de refugiados, y para dejar las manos libres a los norteamericanos. ¿Y qué acontece? Bueno, pues el resto es historia. Gana el presidente Fernández, que lo tildaban de pollito. Sí. ¿Te recuerdas de eso? Sí, sí, claro. Gana el pollito con el apoyo, le levantan los brazos, estos dos pilares de la historia política de los últimos 50 años, Juan Bosch y Balaguer, y el resto es historia. Entonces ahora tenemos un escenario con sus diferencias, pero con elementos similares. Tenemos presión internacional, aquí tenemos otra situación, no se llama Haití, se llama Venezuela. Tenemos un interés del imperio, tenemos un rol que juega la República Dominicana en relación con los propósitos geopolíticos de Venezuela, y por lo tanto el gobierno actual no gusta eso. No hay necesidad de referenciarnos al Twitter tan reciente de la embajada condenando el tema del continuismo. Es que hay un tema geopolítico. Entonces, ¿cuál es el temor? Que también el control migratorio y la soberanía sean la moneda de cambio para generar la continuidad. O sea, estoy haciendo todo este balance histórico para que se entienda que no es un tema de descalificación política. Lo que estoy diciendo es político, pero tiene su base racional y de observación sobre datos históricos. Es algo que está ahí. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Al menos con cierto sustento. No es simplemente que se me ocurre, es que sencillamente coloco todo esto en contexto. ¿Cómo no? Entonces, de manera que le damos la bienvenida a esta gente y que establezcan mesas. Claro, y así podemos modificar la ley electoral, pasar las primeras abiertas, modificamos la constitución, bla, 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 y aunque Odebrecht, no, también aguántame eso ahí, y me quedo. Y me estoy haciendo cargo del problema. Y ya yo no apoyo a Maduro, y déjame. Geopolítica. ¿Suena descabellado? Con el análisis histórico que usted ha hecho, asusta. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. ¿Cómo no? Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Intero Crédito. Hasta entonces.